Bien chicos, vamos a entrar a la parte de cálculo, en específico la parte de cálculo diferencial. El cálculo en sí se divide en diferentes ramas. En este caso vamos a entrar con la primera, que es el cálculo diferencial. En el cálculo diferencial se estudia en general lo siguiente: se estudian las funciones, se estudian las aproximaciones, y el tema más estudiado en esta parte en nivel medio superior son las derivadas. Bien, entonces es lo que está estudiando el cálculo diferencial. Posteriormente vamos a entrar al cálculo integral. Bien, entonces vamos a empezar con el primer concepto de lo que es una función. ¿Qué es una función o cuándo se trata de una función? Bueno, se trata de una función cuando a cada uno de los elementos de un conjunto llamado dominio, importante esto, le corresponde uno y solo uno de los elementos de un conjunto llamado codominio. Bien, entonces aquí vamos a hablar de conjuntos. En este caso el conjunto dominio y el otro el conjunto codominio. Bien, ¿cómo es eso? Tenemos dos conjuntos. Un conjunto de números. En este caso el dominio está formado por el conjunto de números uno, 2, 3. Y el codominio está formado por el conjunto de números 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, etcétera. Bien, aquí yo tengo mis dos conjuntos. Normalmente estos conjuntos los vamos a anotar en un óvalo. Así, así tenemos nuestros dos conjuntos, el conjunto dominio y el conjunto codominio. Bien, y la función nos dice que se trata de una cuando un elemento de un conjunto llamado dominio le corresponde uno y solamente uno del otro conjunto llamado codominio, es decir, que este uno únicamente puede tomar a uno nada más. Bien, este 2 puede tomar, por ejemplo, a uno nada más, al 4, y este 3 le corresponde a este otro número, 6. Bien, entonces eso se trata una función, cuando uno le corresponde uno nada más, uno y ya. Bien, normalmente el dominio y el codominio lo vamos a asociar con dos letras. El dominio se asocia con la letra X, y el codominio se asocia con la letra Y. Entonces es muy recurrente esto, que dominio es con X y codominio es con Y. Bien, y va a haber otro conjunto llamado rango. El rango es todo lo que toca X del conjunto Y, o sea, del conjunto codominio. Entonces vamos a asociar esto. Esto de aquí se llama entonces rango. ¿Listo? Entonces, eso de aquí es una función. Ahora, una función yo la voy a representar de cuatro formas distintas. Vamos a tener formas de representar una función. La primera forma es con diagramas de Venn. Los diagramas de Venn no son más que óvalos. Por ejemplo, esto de aquí me representa un diagrama de Venn. Y entonces, esto de aquí es un diagrama de Venn. Es la primera forma de representar una función. Posteriormente tenemos la forma analítica. La forma analítica es con una expresión algebraica. Por ejemplo, esta de aquí, y es igual a x más 2. Esto es una función. Lo podemos encontrar como y es igual a x más 2, o en lugar de escribir y, podemos escribir f de x, función con respecto a x, así se va a leer. Bien, ahora, es la forma analítica con una expresión algebraica. Importante, a partir de ahora no solamente la vamos a encontrar como la letra X o la letra Y, sino que las vamos a encontrar como la X, variable independiente, variable independiente, y la Y la vamos a encontrar como variable dependiente. Entonces tenemos variable independiente X y variable dependiente Y. ¿Por qué variable independiente la X? Porque X puede valer cualquier valor que yo le dé. 0, 1, 2, 3, incluso negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, etcétera. Entonces es un valor que depende de sí sola, independiente. Y la Y es una variable dependiente porque depende de lo que tome X. Viene, ahí es donde entra la siguiente forma, la forma numérica de representar una función. La forma numérica o la forma tabular o la tabulación
consiste en que yo voy a hacer una tabla, por eso se llama tabulación, en la cual yo le doy valores a x. Recordemos que x es dependiente, puede valer cualquier valor, para que me dé un valor en y. Por eso se llama variable independiente, porque depende de x. Yo le doy valores a x y me va a dar valores en y. Esa es la tabulación. Entonces, si yo le doy valores a x, me va a resultar un valor en y. Bien, por ejemplo, si x valiera menos 3, en lugar de escribir x, estoy escribiendo menos 3. Menos 3 más 2 sería menos 1. Menos 2 menos 2 más 2 sería 0. Menos 1 más 2 sería 1. Y 0 más 2 sería 2. 1 más 2 es 3. 2 más 2 es 4. Y 3 más 2 es 5. Entonces es lo que estoy haciendo. Le doy valores a x para darme valores en y. Esa es la forma numérica, la forma de tabulación. De ahí entonces entendemos la parte de variable independiente, vale por sí sola, y la variable dependiente depende de x. Bien, y la cuarta forma y la última forma es la forma gráfico-visual. La forma gráfico-visual es que yo teniendo esta combinación de una x y de una y, recordemos que la combinación de una x y de una y es un par ordenado, o sea, una coordenada, yo lo puedo plasmar aquí en el plano cartesiano como un punto, la combinación de una x y de una y. Entonces, esto se puede transformar a una gráfica. Bien, entonces, ahí es la forma visual o gráfico. Bien, vamos a graficar esto cuando x vale menos 3, y vale menos 1. Entonces aproximadamente es aquí, ese es el primer punto. El siguiente, cuando x vale menos 2, y vale 0, es decir que está aquí. ¿Listo? Cuando x vale menos 1, y vale 1, por aquí más o menos. Ese es el otro punto. Cuando x vale 0, no se mueve nada en x, y vale 2, sube 2 espacios. Cuando x vale 1, y vale 3. Aproximadamente por aquí. Bien, cuando x vale 2, y vale 3. Aquí. Cuando x vale 3, y vale 5. Entonces se forma esta gráfica. En este caso, si yo uno todos estos puntos, sale esto, que es una línea recta. Es decir, que una función yo la puedo representar entonces con una expresión algebraica y la puedo transformar a una gráfica. De hecho, también el cálculo diferencial estudia las gráficas, cómo se comportan y su forma. Bien, entonces, esto es una función. Cuando un elemento de un conjunto llamado dominio le corresponde uno y solamente uno de otro conjunto llamado codominio. Y en el dominio lo asociamos con x, la variable independiente, y el codominio lo asociamos con la letra y, la variable dependiente, depende de x. Tenemos 4 formas de representar: diagramas de Venn con los óvalos, la analítica como una expresión algebraica, podemos encontrarla como y o como f de x, o incluso como otra función, como g de x, es otra función. Bien. Donde recordemos variable independiente y variable dependiente. Y la forma 3, la forma numérico tabular, consiste en que yo hago una tabla, le doy valores a x y me da valores en y. El conjunto de estos dos forman coordenadas y la puedo llevar a la forma 4, que es la forma gráfico visual, plasmándola en el plano cartesiano. Uno los puntos y se forma esta figura. En este caso resulta una línea recta. Entonces, esa es la parte de función, que es lo que estudia el cálculo diferencial. Bien, chicos, vamos con otro concepto de cálculo. El siguiente concepto es es relación. Una relación es cuando un elemento del conjunto llamado dominio, igual vamos a estar trabajando con dominio y codominio, con un elemento del conjunto llamado dominio, le corresponden dos o más elementos del conjunto llamado codominio. Bien, ahí es la diferencia entre función y relación. Igual se va a tratar de función del conjunto dominio y del conjunto codominio. A la diferencia aquí en la relación es que ahora un elemento del dominio le van a corresponder dos o más. Recordemos que en una función solamente le corresponde uno.
En este caso van a ser 2 o más. Bien, ahora, yo voy a tener mi conjunto llamado dominio, mi conjunto llamado codominio. Recordemos que el dominio lo vamos a asociar con la letra X y el codominio lo vamos a asociar con la letra Y. Bien. Eh, ahora, nos está diciendo la definición que un conjunto, por ejemplo, un elemento del conjunto dominio, por ejemplo A, le corresponden 2 o más elementos del conjunto llamado codominio. Por ejemplo, esta A le puede tocar elemento 1 y 2. Le está tocando 2. Por ejemplo, esta B le puede tocar 1, 2 o 3, 2 o más elementos del conjunto llamado codominio. Y por ejemplo, la C le puede tocar estos dos. Le está tocando 2 o más elementos. Bien, entonces esa es la diferencia entre función y relación. Función 1 y 1. Relación 1 puede tomar 2 o más, como en este caso. Ahora una relación igual que una función, tenemos 4 formas de representarla. Igual, la primera forma es diagramas de Venn, que es esta de aquí, con óvalos. Posteriormente tenemos la forma analítica, que es con una expresión algebraica. Por ejemplo, y es igual a la raíz de 2. Esa es una relación. Ahora, tenemos la tercera forma, la forma numérica o la forma de tabulación, que consiste en lo mismo. Le doy valores a X para que me dé valores en Y. Y se siguen considerando lo mismo, o sea, que la X es la variable independiente y la Y es la variable dependiente. Entonces, Y depende de la variable independiente, o sea, X. Entonces yo le voy a dar valores a X y me va a dar valores en Y. Vamos a darle valores a esta función, a esta relación, a esta expresión. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Bueno, en lugar de escribir X, escribo 0. Y es igual a la raíz de 0. La raíz de 0 es 0. Bien, entonces X es igual a X, 0 y Y 0. Bien, posteriormente, 1. En lugar de escribir X, escribo 1. La raíz cuadrada de 1 es 1. Hemos tenido esa idea. Recordemos que en realidad cuando yo calculo una raíz obtengo dos valores, uno positivo y el otro negativo. Entonces no es nada más 1, sino que es más y menos 1. Cuando X vale 1, Y puede valer o más 1 o puede valer menos 1. Ahí tenemos 4. Raíz cuadrada de 4 sería más o menos 2. Y 9, la raíz cuadrada de 9 es más menos 3. Listo. Entonces, esa es la tercera forma, la forma tabular o la forma numérica. Y tenemos la cuarta forma, que es la forma visual o gráfica. Bien, la forma gráfico visual consiste en que este par ordenado, transformarlo a un punto en el plano cartesiano. Bien, entonces sería, cuando X vale 0, Y vale 0, es decir, que está en el origen, 0,0. Cuando X vale 1, Y vale 1 positivo y 1 negativo, es decir, 1 positivo aquí y 1 negativo acá. Bien, se forman estos dos puntos. ¿Por qué? Porque un elemento del conjunto dominio X toma dos elementos o más de este conjunto llamado codominio. Está tomando 1 y menos 1. Ahí es el concepto de relación. Bien, cuando X vale 4, Y vale más 2 y menos 2. Entonces Y vale más 2. Aquí es un punto. Y menos 2 cuando X vale 4. Listo. Entonces, un elemento del conjunto llamado dominio está tomando dos elementos del conjunto llamado codominio. Y posteriormente, cuando X vale 9, Y vale más 3 y menos 3. Así más o menos. Igual se considera un elemento del dominio, toma dos elementos del conjunto llamado codominio, más 3 y menos 3. Si yo uno los puntos, aproximadamente sale esto gráficamente, que es una parábola, eso lo vimos en geometría analítica. Y entonces, eso es una relación. Bien, mucho cuidado aquí, porque nosotros a este nivel vamos a manejar funciones que también son relaciones y relaciones que también son funciones. Eso se ve más adelante ya en la universidad, pero bueno,
nosotros vamos a entender que nada más vamos a estar trabajando con el concepto anterior. Se explica esto porque ocasiones viene que es una relación en un examen. Bien, entonces nosotros únicamente vamos a trabajar funciones. Si gráficamente parece una relación, la vamos a considerar función de igual forma. Bien, entonces esto simplemente es para entender el concepto de relación. Bien, entonces esta sería la introducción a lo que es el cálculo diferencial. Bien, en ocasiones nos van a pedir identificar a partir de una gráfica si se trata de una función o de una relación. Bien, sabemos que ambas cosas se pueden representar de forma gráfica, pero si me dan una gráfica, ¿cómo puedo saber si se trata de una función o una relación? Bueno, aquí entra la parte de algo que se llama la prueba de la vertical. ¿En qué consiste esta prueba de la vertical? Como su nombre lo dice, es que voy a trazar una línea vertical sobre la gráfica. Bien, y voy a tener dos opciones. Si esa línea vertical toca un solo punto de esa gráfica, quiere decir que se trata de una función. Si toca dos o más puntos de la gráfica, quiere decir que se trata de una relación. Bien, entonces hagamos esta prueba para estas cuatro gráficas. Bien, entonces voy a trazar una línea vertical. Ok, para la primera, consejo. Obviamente la línea vertical la debo de trazar sobre la gráfica, no voy a trazarla aquí, no va a tocar ningún punto, obviamente. Entonces voy a trazar la línea en esta parte. Trazo la línea vertical y esta línea vertical toca únicamente un punto de esta gráfica. Como nada más toca un solo punto, quiere decir que es una función. Es decir, que esto pertenece a una función. Esa sería la respuesta. Esa gráfica le pertenece a una función. Bien, vamos con la de aquí abajo. Igual, voy a trazar una línea vertical. De este lado lo trazo. Y observo que está tocando o cortando dos puntos de la gráfica. Entonces, toca dos puntos de esta gráfica. Es decir, si toca dos puntos, se trata de una relación. Si toca dos o más, es relación entonces. Bien, ¿por qué? Porque miren, este elemento de X, de este eje X, está tocando dos elementos del eje Y. Uno, dos. Y recordemos que si toma un elemento del dominio, toma dos o más elementos del conjunto codominio, es una relación. Por eso identificamos a partir de esta prueba si se trata de una función o una relación. Y aquí en la función, bueno, notamos que este elemento de X está tomando nada más un elemento de Y, que es una relación. Bien, vamos con esta otra. Identificamos que se va a tratar de una función, porque este elemento en X está tocando solamente un elemento en Y. Como solamente toca un punto, esto es una función. Ahí está. Bien, vamos con este último. Y es igual a seno de X. Voy a trazar la línea vertical, hago la prueba de la vertical y observo que este punto en X está nada más tocando un punto en Y. Es decir que si toca uno, es una función. ¿Listo? Entonces ya a partir de la prueba de la vertical, a partir de su gráfico, identifico si se trata de función o relación.